De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete carissimi fratres ad De Sacra Doctrina Itinerario. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa de Sacra Doctrina, sobre la Sagrada Teología. Mihi nomen Julius Maximus est, mi nombre es Julio Fernández, y es para mí un gran placer estar con ustedes hoy, en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, de su vida gloriosa. Quiero mandar en primer lugar un gran saludo a nuestro querido obispo, don José Guadalupe Torres Campos, por su confianza para comunicarnos a través de este medio 1560 AM Radio Guadalupana. Un gran saludo también a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López, por permitirnos reunirnos cada domingo a las 7:30 de la mañana a través de esta frecuencia de la alegría del Evangelio, Radio Guadalupana. El día de ayer, 10 de agosto, hemos celebrado a San Lorenzo, diácono y mártir. La liturgia de las horas nos dice esta pequeña reseña. San Lorenzo, diácono y mártir, era diácono de la iglesia de Roma y murió mártir en la persecución de Valeriano 4 días después de Sixto II, Papa, y sus compañeros, los 4 diáconos romanos. Su sepulcro se halla junto a la Vía Tiburtina, en el Ager Veranus. Constantino Magno erigió una basílica en aquel lugar. Su culto se había difundido en la iglesia ya en el siglo IV. Es con lo que nos introduce la liturgia de las horas del día de ayer sobre San Lorenzo, diácono y mártir. Su culto se ha difundido en la iglesia ya desde el siglo IV. Fue mártir junto con los 4 diáconos romanos. San Lorenzo es, pues, el patrono de los diáconos. Y en este sentido, pues quiero saludar a todos los diáconos permanentes de la diócesis de Ciudad Juárez. Un gran saludo a todos los diáconos. Le mando un abrazo muy especial a el diácono Rafael Terrones y al diácono Félix, ¿verdad? 2 diáconos que nos acompañaron en la formación como aspirantes al diaconado permanente durante muchos años, especialmente Rafa. Rafa estuvo desde el principio. Un gran saludo al diácono Rafael Terrones, un gran saludo al diácono Félix y a todos los diáconos de la diócesis de Ciudad Juárez. El día de ayer celebramos el patrono, el santo patrono de los diáconos, San Lorenzo mártir, diácono y mártir. ¿Qué es un diácono? Un diácono es un servidor, un ministro al servicio de la palabra, al servicio de Cristo. Es un ministro ordenado y como es ordenado, está incorporado al obispo, porque el obispo es el que lo ha ordenado. Así como el obispo también ha ordenado a los presbíteros y son colaboradores suyos, así también el diácono es ordenado por el obispo, está pues íntimamente ligado de su obispo. Así como el sacerdote no puede ser sacerdote separado del obispo, el diácono no puede ser diácono separado del obispo. Ha sido ordenado por la imposición de las manos del obispo. Su ministerio está vinculado a su obispo. Al respecto de San Lorenzo, me gustaría compartir con ustedes un poquito de lo que nos dijo ayer Así Prensa. Así Prensa, el día de ayer, 10 de agosto, comentaba: cada 10 de agosto la Iglesia celebra a San Lorenzo de Roma, mártir, patrono de los diáconos, inmortalizado por la forma en la que se ejecutó su martirio, uno de los más antiguos que están documentados. Fue colocado vivo sobre una parrilla incandescente. San Lorenzo,
además de ser patrono de los archiveros o archivistas, lo es de los tesoreros, patronazgos que ostenta en virtud de su servicio diaconal. En el siglo V a los diáconos les era encomendada la tarea del registro y cuidado de los bienes de la Iglesia de Roma, así como la administración de los recursos para ayudar a los pobres. San Agustín destacó su labor como diácono en uno de sus sermones. San Agustín, hablando de San Lorenzo, dice: la Iglesia de Roma nos invita hoy a celebrar el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y seducciones del mundo, venciendo así la persecución diabólica. Él, como ya se os ha explicado más de una vez, era diácono de aquella iglesia. En ella administró la sangre sagrada de Cristo. En ella también derramó su propia sangre por el nombre de Cristo. Con estas palabras, San Agustín coloca a San Lorenzo como ejemplo de entrega total al Señor, al punto de imitarlo entregando la propia sangre. El Papa San Sixto II, mártir. San Lorenzo nació en Huesca, Hispania o España, alrededor del año 225. Fue uno de los 7 diáconos regionarios de Roma, es decir, tenía a su cargo una de las regiones o cuarteles de la ciudad. Los diáconos tenían la tarea de asistir al Papa, obispo de Roma, en el cuidado pastoral de los fieles. Lorenzo, gracias a su servicio, gozó de la cercanía del Papa de aquel entonces, San Sixto II, quien moriría también martirizado. De acuerdo a la tradición, el Papa Sixto II fue ejecutado 3 días antes que Lorenzo por manos de los soldados del emperador. El pontífice había sido apresado mientras celebraba la Eucaristía en uno de los cementerios de la Ciudad Eterna, práctica específicamente prohibida por el emperador bajo amenaza de muerte. El emperador Valeriano había iniciado una de las persecuciones más desconcertantes. Estaba preocupado por el financiamiento de las campañas romanas y se le ocurrió que los bienes y posesiones de los cristianos debían cubrir cierto déficit en ciernes. La primera medida que tomó fue la confiscación de sus cementerios. Poco después, el Senado respaldó a Valeriano con un conjunto de medidas adicionales. Todas las manifestaciones públicas cristianas quedaban prohibidas y las autoridades eclesiales debían ser ejecutadas sin consideración. La tradición cuenta que San Lorenzo, al ver que iban a matar a Sixto II, le dijo: «Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?». Y el Santo Padre le respondió: «Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás». Estos son los tesoros de la Iglesia. Entonces, Lorenzo, considerando que moriría pronto, juntó todos los bienes de la Iglesia de los que disponía en ese momento, como diácono tenía esa potestad, y empezó a venderlos y repartir el dinero entre los necesitados. La autoridad imperial, encargada de la ciudad, sabía muy bien que Lorenzo era el administrador de los bienes eclesiales y lo mandó llamar. Una vez que Lorenzo estuvo en su presencia, el prefecto le exigió que entregue las riquezas a su cargo para costear la próxima campaña militar del emperador. El santo le pidió 3 días de plazo para cumplir el cometido, a lo que el prefecto asintió. Con esto, Lorenzo quería ganar tiempo suficiente para deshacerse de todo. El joven diácono, mientras tanto, convocó a los pobres de Roma, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, a los que habitualmente ayudaba con limosnas, reuniendo un número significativo de ellos. Una vez congregados, se presentó con ellos ante la autoridad y le dijo: «Estos son
los tesoros más preciados de la Iglesia de Cristo. Asum est, asado está. Por esta acción, considerada una afrenta, Lorenzo fue condenado a muerte en el acto por el prefecto. La orden era que muriese lenta y dolorosamente. Se le colocaría sobre una parrilla de hierro encendida hasta que muera. Sería la paga por haber desafiado la autoridad del emperador. El relato de su martirio da cuenta del esplendor de su rostro ante la muerte, y la leyenda señala que podía sentirse un aroma agradable en medio de la cruel escena. Ese mismo relato añade las palabras que Lorenzo, fortalecido por la gracia, alcanzó a pronunciar mientras se quemaba, para sorpresa de sus verdugos. Asum est, inquit versa et manduca. Asado está, parece, dale la vuelta y come. San Lorenzo murió ese 10 de agosto del año 258, cuando tenía aproximadamente 33 años. La sangre de los mártires, semilla de cristianos. El martirio de San Lorenzo produjo un crecimiento del número de bautizados y un golpe muy fuerte para los enemigos de la Iglesia. Por su testimonio, muchos paganos abrazaron la fe en Cristo. La devoción a este gran santo se ha expandido por todo el mundo y muchos pueblos y ciudades hoy llevan su nombre. En Roma, la Basílica de San Lorenzo está considerada como la quinta en importancia en la ciudad. Muy bien, ¿qué les ha parecido esta breve reseña de la vida de San Lorenzo? Muy interesante. Vamos a regresar a la liturgia de las horas para agarrar el oficio, la lectura del oficio de ayer y ver las lecturas que nos proponía. Fíjense, la primera lectura del oficio de ayer está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, habiendo aumentado el número de los discípulos, se levantaron quejas de los helenistas contra los hebreos, porque se atendía mal a sus viudas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron entonces a la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios por atender al servicio de las mesas. Elegid pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encomendar este servicio. Nosotros, por nuestra parte, nos dedicaremos a la oración en común y al ministerio de la palabra. Y pareció bien esta proposición a toda la comunidad, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes, después de orar, les impusieron las manos. Sucedió que una violenta persecución se desencadenó contra la iglesia de Jerusalén, y todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, y así los que se habían dispersado fueron anunciando por todas partes la buena nueva de la palabra de Dios. Tal fue el caso de Felipe, que bajó a la ciudad de Samaria y predicó a Cristo. La gente, con asentimiento general, al oír y ver los prodigios que obraba Felipe, ponía mucha atención a sus palabras. De muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes alaridos, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Con esto reinaba un gran júbilo en aquella ciudad. Palabra de Dios tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 6, y capítulo 8, versículos 1 y del 4 al 8. Y como segunda lectura, el oficio del día de ayer nos ofrece este hermoso sermón de San Agustín sobre San Lorenzo. De los sermones de San Agustín, obispo, sermón 304, administró la sangre sagrada de Cristo. La Iglesia de Roma nos invita hoy, dice San Agustín, a celebrar el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y seducciones del mundo, venciendo así la persecución diabólica. Él, como ya se os ha explicado más de una vez, era diácono de aquella iglesia.
En ella administró la sangre sagrada de Cristo. En ella también derramó su propia sangre por el nombre de Cristo. El apóstol San Juan expuso claramente el significado de la cena del Señor con aquellas palabras: como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Así lo entendió San Lorenzo, así lo entendió y así lo practicó. Lo mismo que había tomado de la mesa del Señor, eso mismo preparó. Amó a Cristo durante su vida y lo imitó en su muerte. También nosotros, hermanos, dice San Agustín, si lo amamos de verdad, debemos imitarlo. La mejor prueba que podemos dar de nuestro amor es imitar su ejemplo, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Según estas palabras de San Pedro, parece como si Cristo solo hubiera padecido por los que siguen sus huellas y que la pasión de Cristo solo aprovechara a los que siguen sus huellas. Lo han imitado los santos mártires hasta el derramamiento de su sangre, hasta la semejanza con su pasión. Lo han imitado los mártires, pero no solo ellos. El puente no se ha derrumbado después de haber pasado ellos. La fuente no se ha secado después de haber bebido ellos. Tenedlo presente, hermanos, en el huerto del Señor no solo hay las rosas de los mártires, sino también los lirios de las vírgenes y las yedras de los casados, así como las violetas de las viudas. Ningún hombre, cualquiera que sea su género de vida, ha de desesperar de su vocación. Cristo ha sufrido por todos. Con toda verdad está escrito de él: nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Continúa diciendo San Agustín: entendamos, pues, de qué modo el cristiano ha de seguir a Cristo, además del derramamiento de sangre, además del martirio. El apóstol, refiriéndose a Cristo, dice: a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. ¡Qué gran majestad! Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. ¡Qué gran humildad!, dice San Agustín comentando esta lectura. Cristo se rebajó. Esto es, cristiano, lo que debes tú procurar, rebajarte. Cristo se sometió. ¿Cómo vas tú, cristiano, a enorgullecerte? Finalmente, después de haber pasado por semejante humillación y haber vencido la muerte, Cristo subió al cielo. Sigámoslo, oigamos lo que dice el apóstol: si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Hermoso sermón de San Agustín en la fiesta de San Lorenzo, queridos hermanos. Muy bien, pues quiero volver a mandarle un gran saludo a nuestros queridos diáconos de la diócesis, un gran saludo al diácono Marco Martínez, un gran saludo también al diácono Eber, al diácono Félix, al diácono Rafa y a todos los demás diáconos de la diócesis. Con algunos de ellos tuve la oportunidad de convivir muchos años durante la formación de aspirante al diaconado permanente. Les mando un gran abrazo en el amor de Cristo. Y para concluir, me gustaría terminar con la misma oración con la que concluye la liturgia de las horas. Oración. Dios nuestro, que inflamaste con el fuego de tu amor a San Lorenzo, para que brillara por la fidelidad a su servicio diaconal y por la gloria de un heroico martirio. Haz que nosotros te amemos siempre como Él te amó y practiquemos lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.